¿Qué es ese pequeño agujero en las ventanas del avión? Está salvando tu vida. Cada día, alrededor de 100.000 vuelos despegan en todo el mundo. Millones de personas se sientan junto a la ventana. Y la mayoría nunca lo nota. Pero los más observadores sí lo ven. Cada ventana de avión tiene un pequeño agujero, justo en el centro del cristal. Entonces, ¿para qué sirve ese agujero? ¿Es un defecto de diseño? ¿O es una pieza de ingeniería que salva vidas? Cada año, miles de millones de personas vuelan, pero la mayoría no tiene idea de qué significa ese pequeño agujero. Hoy vamos a descubrir la sorprendente verdad detrás de ese diminuto detalle. Porque a veces, los detalles más pequeños marcan la mayor diferencia. Empecemos por esto. Las ventanas de los aviones no están hechas de vidrio común. Están fabricadas con materiales especiales como acrílico o policarbonato. Y no son una sola lámina. En realidad, están compuestas por 3 capas separadas. La capa más externa soporta la presión exterior. La capa intermedia proporciona protección adicional. La capa más interna, la que tú tocas, es solo un panel protector. Y ese pequeño agujero se encuentra precisamente en esta capa interna. ¿Pero por qué? La respuesta es simple pero vital. Igualación de presión. Cuando un avión asciende a 10.000 metros, la presión del aire en el exterior cae casi a cero. Pero dentro de la cabina, la presión se mantiene alta para que puedas respirar cómodamente. Esta diferencia genera una fuerza enorme. Si no se gestiona correctamente, la ventana podría romperse. Ese pequeño agujero controla esta diferencia de presión. Permite que la presión del interior de la cabina llegue a la capa más externa. Así la capa más fuerte, la externa, soporta toda la carga. La capa interna solo enfrenta una ligera diferencia de presión. En otras palabras, ese agujero protege el vidrio. Protege el avión. Ahora podrías estar pensando. De acuerdo, pero si hay un agujero, ¿no se escapa el aire? Gran pregunta. Y la respuesta es igual de interesante. Sí, técnicamente una cantidad muy pequeña de aire se escapa. Pero esa fuga es tan lenta y controlada que el sistema de presurización de la cabina la compensa al instante. Los aviones están bombeando aire fresco constantemente de todos modos. Así que el aire que sale por ese pequeño agujero ya está contemplado por el sistema. Piénsalo así. Si haces un pequeño agujero con un alfiler en un globo, no explota de inmediato. Se desinfla lentamente. La ventana del avión funciona bajo el mismo principio. Una fuga controlada siempre es mejor que una explosión catastrófica. Pero hay algo aún más interesante. Ese agujero no solo sirve para igualar la presión. También evita que la ventana se empañe. Si no existiera, la humedad se acumularía entre las capas. El cristal se cubriría de vaho y no podrías ver hacia afuera. Ese pequeño agujero equilibra la humedad y la presión, manteniendo la ventana completamente transparente. Así que ese agujero está ahí tanto por seguridad como por comodidad. ¿Siempre estuvo ahí? No. Los primeros aviones comerciales en la década de 1950 volaban mucho más bajo, a unos 3.000 o 4.000 metros. A esa altitud, la diferencia de presión no era tan significativa. Las ventanas eran más simples, una sola capa y un marco básico. Pero luego llegaron los motores a reacción. Los aviones comenzaron a volar más rápido y más alto. 10.000 metros, 12.000 metros. A esas altitudes, la diferencia de presión se volvió mortal. Los ingenieros tuvieron que encontrar nuevas soluciones. A finales de los años 50, entraron en servicio los primeros aviones de pasajeros con cabinas presurizadas. Y fue entonces cuando se dieron cuenta. Las ventanas eran el punto más débil. Si una ventana se rompía, la cabina perdía presión al instante. Las personas podían perder el conocimiento o morir congeladas. Por eso se desarrollaron sistemas de vidrio multicapa. Y ese pequeño agujero se convirtió en una parte esencial de ese sistema. Hoy, en cada avión moderno, en cada ventana,
ese agujero está presente. Porque 70 años de experiencia en ingeniería nos han enseñado esto. Los pequeños detalles previenen grandes desastres. Ahora abordemos la pregunta más inquietante. ¿Qué pasa si el vidrio se rompe? La buena noticia. Las ventanas de los aviones son increíblemente resistentes. En las pruebas, se golpean con martillos, se les lanzan objetos pesados, se exponen a calor y frío extremos, y aún así no se rompen. Pero supongamos que ocurre lo imposible. Un impacto de ave, un fragmento metálico golpea la ventana. El cristal se agrieta. ¿Qué sucede? Aquí entra en acción el sistema de 3 capas. Si la capa interna se agrieta, la capa intermedia asume inmediatamente la función. La diferencia de presión se transfiere a esa capa. Puede que escuches un sonido o sientas un leve cambio de presión, pero la seguridad de la cabina no se ve comprometida. Si la capa intermedia también se agrieta, la capa externa sigue intacta. Y esa capa está diseñada para soportar toda la presión por sí sola. Un sistema de 3 capas significa triple seguridad. Pero aquí está la parte más interesante. Ese pequeño agujero actúa como el cerebro de este sistema de seguridad. Equilibra constantemente la presión, dirige la carga hacia la capa adecuada y garantiza que todo permanezca bajo control. Así que ese agujero no es solo un agujero. Es una válvula de seguridad, un regulador de presión, un salvavidas. Y ya que hablamos de ese pequeño agujero, las ventanas de los aviones tienen otras características sorprendentes. Por ejemplo, ¿lo has notado? Las ventanas de los aviones siempre tienen esquinas redondeadas. Nunca son cuadradas, ni con bordes afilados. ¿Por qué? Porque las esquinas puntiagudas crean puntos de concentración de tensión. La diferencia de presión se acumula en esas esquinas y provoca grietas. En los años 50, el primer avión de pasajeros a reacción, el de Havilland Comet, se desintegró en el aire precisamente por esta razón. Tenía ventanas cuadradas. Se formaron grietas en las esquinas. El avión se estrelló. Después de ese desastre, todas las ventanas de los aviones se diseñaron con esquinas redondeadas. Y desde entonces, no ha habido una sola catástrofe relacionada con ventanas. Otro detalle. ¿Por qué las ventanas de los aviones son tan pequeñas? Porque cuanto más grandes son, mayor es la presión que se distribuye sobre la superficie. Ventanas más pequeñas significan ventanas más seguras. Sí, ves menos paisaje. Pero la seguridad siempre es lo primero. Y un último detalle. ¿Por qué las persianas de las ventanas deben estar abiertas durante el despegue y el aterrizaje? Porque en una emergencia, los asistentes de vuelo necesitan ver el exterior. ¿Hay fuego? ¿Qué lado es seguro? ¿Qué puerta debe usarse para evacuar? Una simple persiana puede marcar una gran diferencia. Así que la próxima vez que subas a un avión, te sientes junto a la ventana y mires ese pequeño agujero. Recuerda esto. Ese agujero no es un defecto de diseño. Es un milagro de la ingeniería. El resultado de 70 años de experiencia, miles de pruebas y millones de vuelos. Ese pequeño agujero te mantiene a salvo. Protege el vidrio. Equilibra la presión. Y en silencio, de forma invisible, hace su trabajo. A veces, las cosas más importantes están ocultas en los detalles más pequeños.